Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Buenas tardes, Aspaceba Radio piensa diferente. Continuamos con las entrevistas de nuestra sección cultural, donde semanalmente invitamos a diferentes personajes públicos relacionados con la cultura extremeña, nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Fernando González González, más conocido como Gonzo, periodista y presentador del programa de la Sexta Salvados. Gonzo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado que estés en nuestro programa, pero si me permite, antes de comenzar la entrevista, te quiero presentar a todos nuestros colaboradores. Serafín Rodríguez, Marcos Millán, Miguel Guerra, Inés Díaz, Guillermo Lara, Anabel Barroso, mi compañero del equipo de radio Jorge García y quien les habla, Pedro Montero. Pues sin más, comenzamos. Desde tus inicios en el periodismo hasta el día de hoy has trabajado en diferentes formatos y medios. Cuéntanos la evolución a la hora de contar las historias y de conectar con la audiencia. Bueno, pues efectivamente yo empecé haciendo radio, después trabajé, pero durante muy poquito tiempo, unos 2, 3 meses. Mi primera experiencia en televisión fue como director de un programa, es decir, no salía en pantalla, tenía que pensar un poco en los contenidos que tenía que hacer, era un programa cultural. Y ya después fue cuando empecé a salir en pantalla, empecé como reportero en programas en el Caiga, luego estuve de reportero también en el Intermedio, y entonces lo que hago en Salvados es un poco lo mismo, no deja de ser reporterismo o crónica, pero ya durante una hora, no durante unos minutos, que es lo que estuve haciendo muchos años. Evidentemente, de la radio al reporterismo como colaborador de programa a presentar un programa de reportajes, la evolución es que vas teniendo cada vez más elementos, más tiempo, más recursos para poder contar los detalles de la historia que quieres contar. Una historia, cuantos más detalles cuentes de ella, más cerca de la verdad de esa historia vas a estar. Y por tanto, si la historia es interesante, el espectador va a estar más conectado con la historia. Y eso es lo que he ido aprendiendo, el ver cómo, aunque todo sea contar historias, entrevistar a gente, al hacerlo en la radio, luego en la tele en reportajes de entre 5 y 10 minutos y ahora en 55 minutos, lo que me ha obligado es a perfeccionar la capacidad de entrar en esos detalles, y a veces es conocer mejor al protagonista, otras veces es viajar más tiempo a un sitio para contar bien el sitio. Esa ha sido un poco la evolución. Gonzo, tu etapa en Caiga quien caiga tenía una gran popularidad. ¿Qué aprendiste de aquella experiencia y qué diferencias encuentras entre el periodismo satírico y el de investigación que realizas ahora? Lo que más aprendí en aquella época, también siendo el primer programa de televisión en el que trabajé, estando delante y a nivel nacional, es que para que un programa sea bueno, muy visto y esté en una cadena importante, es porque hay mucho trabajo detrás y mucha gente que sabe mucho, que tiene mucho talento, pero sobre todo hay mucho trabajo. Y en este caso había mucha ilusión porque éramos casi todos nuevos, la gente que había detrás de cámaras, el equipo que hacía el programa, era casi todo gente que venía de Argentina. Y de España también empezaba gente como que tenía su primera gran oportunidad en televisión. Entonces aprendí mucho que para destacar, cuando hay mucha competencia, hay que trabajar mucho y echar muchas horas. Con los argentinos decían una cosa que era, hay que remar, hay que remar. Y cuando llegabas 2 horas grabando el reportaje y habías conseguido 4 cosas muy buenas, decían, no, no, hay que remar, hay que remar, hay que conseguir más cosas buenas. Y así aprendí que los mejores reportajes los conseguíamos, entre otras cosas, porque éramos los últimos que nos íbamos siempre de cada sitio. Lo que aprendí también es del valor del periodismo satírico, cómo utiliza el humor, que también lo hacíamos en el Intermedio,
para contar verdades que son más, o historias que son más duras. Yo recuerdo que en el Intermedio, que es un programa satírico en el que estuve más años, es el informativo satírico por excelencia. Y ahí tuvimos que contar una época muy dura del país, que fue la época de la crisis, de los recortes en sanidad, de los recortes en educación, en dependencia. Contábamos gente que estaban desahuciando de sus casas. En realidad era algo triste, era un país triste que contar. Y sin embargo lo hacíamos con risas. La diferencia con el periodismo de investigación es que en el periodismo de investigación el humor no es un elemento tan importante. Casi es más importante a la hora de contar las historias el hacerlo entretenido, es decir, el que consigas captar la atención de los espectadores todo el rato. Aunque sea una investigación tú vas como poco a poco, tienes que contar muchas cosas y puedes hacerlo aburrido. Sin embargo, si conoces bien todos los detalles de la historia que quieres contar, conoces perfectamente cómo son sus protagonistas, cómo piensan, qué miedos tienen, si conoces bien pues eso, la ciudad en la que pasa la historia, siempre podrás tener más herramientas para contar o hacer un programa como Salvados que sea más entretenido, que seamos capaces que desde el principio, cuando lo veáis, digáis, uy, aquí pasa algo que me interesa saber. Has viajado a diferentes países cubriendo historias y noticias que a veces no han salido en los medios tradicionales. ¿Cuál es la que más te ha impactado y por qué? He viajado a contar historias que no suelen aparecer en los medios tradicionales, pero bueno, yo debo decir que sí salían porque al final yo trabajo en un medio de tradicional y lo bueno es que conseguíamos que la televisión iba ahí. Si no fuese por la tele, yo no hubiese ido a esos países. Me llamaron muchos la atención, muchos. A mí me llama mucho la atención, es algo que desde pequeño siempre me interesó, el ver cómo, dependiendo del sitio en el que nazcas, hay tantas diferencias entre unas personas y otras. Por ejemplo, la religión, la raza, las tradiciones, las costumbres, las relaciones incluso entre padres, con los hijos, las relaciones familiares, las relaciones con la tierra, y cómo esa cuestión, depende del lugar en el que nazcas, condiciona tanto la forma de ser de una persona y cómo además se relaciona de forma distinta con los otros. Entonces, en ese sentido, me llamó mucho la atención, pues son muchas las historias. Pero mira, en 2015, en 2014 empezó la guerra de Siria, digamos, se agravó la guerra de Siria, y a partir de finales del 14 los sirios empezaron a huir de la guerra, y la mayoría cruzaban a Turquía y desde ahí buscaban cómo llegar a través del mar a Grecia. Y desde Grecia, desde las islas griegas, iban subiendo por los Balcanes para llegar, sobre todo querían llegar a Alemania. Y era un país, Siria, que podemos decir que dentro de que es en Oriente Medio, donde la religión es distinta, las costumbres son distintas, pero la forma de vida o el nivel de vida era muy parecido al que podía haber en España. Es decir, una persona que naciese en Siria hace 40 años respecto a una persona que naciera en España, habiendo diferencias de libertad, pero podía tener una buena vida, podía estudiar, podía ejercer una profesión, desarrollar sus talentos. Y de repente gente así, de un día para otro, vieron como una guerra les cambiaba la vida y se tenían que ir y se convertían de gente cuya vida era, bueno, mantener unida a la familia, disfrutar del tiempo libre, a convertirse en gente que dejaba su tierra atrás y que no sabían cómo iban a ser recibidos en otro lugar donde la gente era muy distinta por el hecho de nacer en otro lugar y donde los iban a ver distintos porque venían de lejos y porque tenían otro color de piel y vestían de otra manera. Eso es lo que más me llamó la atención porque me di cuenta que iba a ser algo muy importante entender eso, iba a ser muy importante para vivir también en España, porque cada vez es una realidad que ya existía antes del 2015, pero me parece que hoy seremos un país más feliz de cara al futuro si somos capaces de convivir con gente viene de sitios distintos, que piensa distinto, que tiene otras culturas, porque esa es la realidad de los años que vienen por delante. Pues buenas tardes, Gonzalo. Pues nada, esta es una sección personal para conocerte un poquito más, ¿no? Sobre tus gustos, hobbies y preferencias y sobre todo que pases un buen rato. Venga, vamos allá. Nacido en Vigo, cuéntanos qué destacarías de este lugar, gastronomía, cultura, fiestas. Mira, Vigo para mí el gran secreto que tiene es el entorno geográfico en el que está. El lugar en el que está la ciudad, porque está en la orilla, en la costa de una ría
en el lado sur de una ría rodeada de montes y eso hace que tengamos playa, que tengamos bosque, que tengamos ríos. Y a mí ese entorno natural de mi ciudad me encanta porque cuando llega el fin de semana, que no hay que trabajar o que no hay que estudiar, tienes tantas cosas por hacer. ¿Que te apetece un fin de semana de ciudad? Te vas al centro y es divertidísimo. Hay mogollón de zonas donde puedes caminar, con tiendas, con atracciones. Es precioso el centro. Pero a mí, por ejemplo, que me gusta más el campo o la playa, pues te ofrece muchísimo esa posibilidad de disfrutar. Y entonces, como eso es así, se dice que la gente de Vigo es una de las en Vigo es donde una de las ciudades donde la gente es más feliz. Y eso se nota. Entonces es una ciudad en la que destacaría eso, que la gente vive a gusto. Y gracias. ¿Tienes algún hobby o actividad que te apasione fuera del periodismo? Sí, bueno, para empezar, a mí el periodismo me apasiona. Es decir, cuando estoy con tiempo libre hago cosas que digo, podría cobrar por ellas porque es periodismo. Pero no lo hago por eso, lo hago porque me divierte. Entonces, una de mis pasiones, por ejemplo, es leer. A mí me encanta leer y no paro de estar leyendo libros, y libros muy diversos, pero son libros que me enseñan cosas. Y leo, por ejemplo, pues, mira, aquí estoy leyendo, tengo el libro que es la biografía de un músico que me gusta mucho. Otro que estoy leyendo es, por ejemplo, este es más de trabajo, cómo escribir un guión. Porque al ir leyendo me doy cuenta que voy aprendiendo cosas que me permiten divertirme más. Es como que en las lecturas encuentro llaves para cerraduras de puertas sobre cosas en las que nunca he estado o historias que no conocía y me permite conocerlas y por lo tanto aprender a mí me divierte mucho. ¿Tienes algún libro, película o serie que consideres como tu favorita? Pues mira, como te acabo de decir, libros sí, hay muchos que considero como favoritos y te voy a decir uno que se llama Hasta aquí hemos llegado, que son las memorias de un gran periodista que ha habido estuvo en España que se llamaba Enrique Meneses. Y cuenta toda su vida, un señor que vivió en París, que luego fue periodista en Egipto, en Sudán, en Cuba, en Estados Unidos, viajó por todo el mundo y contó las historias más importantes que pasaron en el mundo durante muchos años. Y ese libro a mí me enganchó cuando siendo joven y me hizo querer ser un periodista que viajase más de lo que viajaba en aquel momento. Películas hay muchas que me gustan. Pero a ver, ¿cuál te puedo decir? Me gusta mucho El Padrino 2. Me parece una película que siempre que la veo aprendo algo nuevo y veo alguna cosa que me sorprende. Y luego de música, a mí me gusta mucho escuchar o hip hop o jazz. Y como me gustan tanto esos dos estilos de música, cualquier canción que sea de hip hop o cualquier tema que sea de jazz, puedo decir que es mi favorita. ¿Profesión que hubieras elegido? Ay, lo he pensado tantas veces, Inés. Porque como mi profesión ha marcado tanto mi vida, siempre he pensado, claro, si elijo otra profesión, tendría una vida muy distinta. Pero ser profesor es algo que siempre me hubiese gustado. Pero como a mí me gusta mucho viajar, te diría, hay un instituto que se llama el Instituto Cervantes, que tiene escuelas por todo el mundo. Es un instituto del Ministerio de Cultura, y hay por todo el mundo para enseñar cultura española a gente joven que quiera estudiarla en los países del mundo. Pues me hubiese gustado ser profesor del Instituto Cervantes, por ejemplo. Guía turístico, porque al final también un guía turístico o escribir libros sobre países o sobre libros de guías turísticas, porque es contar la historia de un país también y viajar y tener que hablar con gente y tener que conocer y enterarte de cosas nuevas. ¿Con qué palabra te definirías? Palabra, qué buena pregunta, Guillermo. No, mira, yo, claro, lo que pasa es que yo tengo la suerte de ser bilingüe. Como soy gallego, tengo dos lenguas maternas, el castellano y el galego. Y en galego hay una palabra preciosa que se dice, que se llama, que es afouteza, afouteza, que significa algo así como valentía, como estar siempre cargado de ánimos, de buenos ánimos para hacer las cosas con ganas y siendo positivo.
No tiene sería lo más parecido valentía, que supone todas estas cosas que te acabo de decir. Y esa palabra entonces que me gustaría que me definiese y a la que muchas veces digo es una buena guía de vida, es la palabra afouteza. Pues muchas gracias, Gonzo, por esta sección. No te vayas, que seguimos con la entrevista. En Salvado tratas temas sensibles y has entrevistado a figuras públicas bastante polémicas. ¿Cómo te preparas ante personajes públicos que pueden ser esquivos o poco transparentes? Trabajándolo bastante antes con el equipo. Intentamos conocer muy bien o todo lo posible a la persona con la que nos vamos a sentar o a la que le tenemos que hacer preguntas. Y con el paso de los años y con la experiencia del trabajo en televisión de todos estos años, lo que he aprendido es que lo mejor es ir muy preparado y prepararlo en equipo. Seis ojos ven mejor que dos. Y seis orejas escuchan mejor que dos. Y tres cabezas piensan más completo que una. Entonces, todo el mundo analiza de una forma distinta y puede detectar fallos de la persona a la que vamos a entrevistar que yo a lo mejor no detecto, o yo detecto unos que mis compañeros no detectamos. Entonces, es conocerlo lo mejor posible y hacer un trabajo de varias personas. Gonzo, en una era dominada por la desinformación y las noticias falsas, ¿qué papel crees que juegan programas como Salvados en la formación de una sociedad más crítica e informada? Bueno, si seguimos la teoría de lo que dicen de los medios de comunicación, evidentemente lo que sale en los medios de comunicación forma sociedad, ayuda a moldearla, genera opinión pública. Yo nunca he tenido la sensación, o sea, nunca me paro a preparar un programa Anabel pensando cómo podemos cambiar la sociedad con este programa. En el fondo, la profesión va de eso y lo que pretendemos es vivir en una sociedad mejor. Pero creo que la ambición es algo más pequeña, que es qué podemos contar, qué podemos aportar a nuestros espectadores, porque para cambiar una sociedad nos tendrían que ver todos y eso sabemos que no lo vamos a conseguir. Entonces nos hacemos la pregunta de si nosotros encendemos la televisión un domingo a las 9:30 o a las 9:20 de la noche, ¿qué me gustaría que me pusieran? Y como hay muchas opciones, pues una opción es que me pongan una película, otra opción es que te pongan una telenovela, y hay gente que sabemos que lo que quiere ver es un reportaje o algo de actualidad. Y es a esa gente a la que decimos, bueno, pues creemos que de todo lo que nosotros sabemos que pasa en España o en el mundo, esta semana queremos contarte esto. Y entonces es cambiar, no cambiar una sociedad, pero es cuidar a la parte de la sociedad que sí quiere estar informada, que sí que le apetece aprender algo un domingo por la noche. Y oye, si esa parte de la sociedad saca algo de provecho de lo que nosotros emitimos, hemos cambiado, ayudado a cambiar un poquito la sociedad, pero luego serán ellos los que recomienden o el programa, no tanto, pero a lo mejor con lo que han aprendido en el programa, hablar con sus amigos. Por ejemplo, el programa que hicimos de redes sociales, pues si lo vieron 1 millón de personas y cada millón de personas habló con otra persona que no lo vio y le explicó todo lo que aprendió en ese programa, pues ya han sido 2 millones. Mirando hacia el futuro del periodismo en televisión, ¿qué desafío crees que enfrentan los periodistas de investigación? Uy, hoy tenemos tantos por delante, Marcos. Adaptarse, saber hacer televisión, o sea, saber hacer periodismo de investigación en televisión con menos recursos de los que teníamos hasta ahora. Antes era muy fácil hacer, muy fácil, o tenías muchos recursos, mucho dinero básicamente para hacer periodismo de investigación en televisión, porque la gente veía más la televisión, no había internet, no había redes sociales, no había competencia. Entonces las empresas de publicidad ponían mucho más dinero, invertían más dinero en televisión y los programas y los presentadores teníamos más dinero para hacerlos. Ahora hay más tecnología y menos dinero. Ese es el gran reto, el que no perdamos calidad ni ambición a la hora de contar, de hacer investigación en televisión, sabiendo que tenemos menos dinero. Algunos de nosotros nos gustaría ser periodistas.
¿qué consejo nos puedes dar para ser buen periodista como tú? Mira, hay un maestro del periodismo, Ryszard Kapuscinski, que decía que para ser buen periodista lo más importante es ser buena persona. Y en el fondo tenía razón, porque de lo que va la profesión es de escuchar a unas personas a las que no escucha nadie y que de sus problemas los conozca mucha más gente, entre ellos los que pueden arreglar esos problemas. Y para querer hacer eso, Serafín, hay que ser buena persona. Por lo tanto, el consejo, yo el que siempre he seguido es, yo sé que tengo vocación de periodista, sé que me hace feliz contar historias, contar noticias, buscar reportajes. Lo que me he obligado siempre es hacerlo con esto de ser buena persona, de hacerlo por la vocación, nunca hacerlo por dinero, porque me puede dar fama, porque si cuento esto le voy a hacer daño a alguien que a mí me quiso fastidiar y entonces como tengo el poder de que contar algo malo de alguien y que se entere mucha gente, utilizar ese poder que me da la profesión. No. Eh, y eso también significa no tener prisa. Entonces, tener la ética, tener mucha ética, no tener prisa, y este os parecerá muy raro, pero cometer errores, sobre todo al principio. Es muy importante cometer errores y aprender de ellos. Si no aprendes de ellos, no tiene importancia. Pero si te gusta la profesión, si la ejerces con ética, si no tienes prisa, el cometer errores te ayudará a mejorar. Fernando González González, más conocido como Gonzo, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros y sobre todo por dar mayor visibilidad a nuestro proyecto de radio. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues ha sido una media hora maravillosa, me lo he pasado muy bien. Gracias. Han sido preguntas muy interesantes, por cierto.